es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Siempre de nuestros labios alabado y bendecido, que nuestros labios le glorifiquen, le exalten, le den la gloria, la honra siempre, porque el Señor siempre se la merece y porque Él lo hizo todo por nosotros. Vamos a orarle al Señor y vamos a colocarle este momento de la palabra en la presencia del Señor, para que el Señor sea ministrándonos, hablándonos y haciendo su voluntad en esta mañana. Padre poderoso, te damos gracias. Te pedimos, Dios mío, Señor, tu dirección. Te pedimos que nos hables, te pedimos que ministres nuestras vidas, que nos guíes, que nos ayudes. Gracias te damos, Señor, por esta mañana en el cual nos permite reunirnos, congregarnos para alabar, para glorificar tu nombre, para exaltarte, para decirte que te amamos, para decir que estamos agradecidos por todo lo que hace y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Háblanos, Dios mío, Señor, y haz tu voluntad siempre en nuestras vidas. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga. Nuevamente, mis hermanos, pueden sentarse bendiciendo el nombre de nuestro Dios. También a las personas y amigos que nos ven a través de este canal de internet, una bendición grande. Que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique, que el Señor los guíe. Gloria a nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Alabanza al Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 24 y 25. Gloria al Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 24 y 25, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 23, del 23 al 25, dice: multitudes siguen a Jesús. Dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuviera, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, voy a estar predicando en esta mañana sobre el Evangelio de poder. Gloria al Señor. Y el Evangelio de poder, hablando también de evangelismo. El evangelismo de poder. Gloria al Señor. Siguiendo también, compartiendo el día miércoles de la semana pasada, escuchábamos y estudiábamos acerca de la parábola del sembrador, de esa parábola que el Señor, una parábola muy conocida, en el cual el Señor le enseñaba a los discípulos y les hablaba acerca de regar y de sembrar la semilla. En esa parábola el Señor Jesucristo, como tipo del sembrador, que regaba la semilla de la palabra del Señor, y esa semilla caía en la tierra. Y nosotros, el ser humano, somos cada una de esas personas, cada una de esa tierra en el cual cae la palabra y cae la semilla del Señor. Y según sea la tierra, la palabra y la semilla va a dar sus frutos, pero el enemigo siempre va a estar ahí para robarse esa semilla, para que esa semilla no crezca en nosotros, para que esa semilla no dé los frutos del cual habla la palabra del Señor, la semilla del Evangelio, la semilla de lo que el Señor quiere colocar en nosotros, para que nosotros en su tiempo demos el fruto deseado, demos el fruto que el Señor espera de nosotros. Así que en ese momento, o en esa parábola, en este momento, los sembradores somos nosotros, el pueblo de Dios, porque el Señor nos delegó, y el Señor en el libro de Mateo 16, en Mateo, o el último capítulo de Mateo, nos habla
de que el Señor nos dejó esa instrucción, nos dejó ese mandato, ir y predicar este evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que el evangelio y esta comisión y este mandato que el Señor nos dejó no fue para algunos, fue para todos. Y dice que hagamos discípulos a todas las naciones y que nosotros llevemos esta palabra. Cuando hablo del evangelismo, hablo de un mandato que el Señor nos dejó. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nosotros demos esos frutos y que podamos testificarle a otra persona. No necesariamente tenemos nosotros que tal vez decir, no, es que hoy no es un día de evangelismo, o hay que esperar 15 días, o hay que esperar un sábado, o hay que esperar cierto día. Nosotros hemos sido llamados a evangelizar, o sea, a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, a dar testimonio de lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha hablado. El evangelismo o el evangelizar o el dar testimonio no es algo que si nosotros lo sentimos o si estamos capacitados o si nosotros tenemos esa fluidez para evangelizar. No, es un mandato que el Señor nos dejó. El Señor nos va capacitando a medida que nosotros vamos abriendo la boca y hablando, a medida que nos vamos disponiendo, el Señor nos va capacitando. Es un mandato, no es que si tengo el don de evangelizar, no es que si siento, tengo la fluidez, o tal vez no he estudiado alguna teología. No, la palabra del Señor no se refiere a eso, sino que nosotros, de lo que el Señor nos va dando, nosotros vamos testificando, vamos hablando, vamos compartiendo lo que el Señor nos va dando, las experiencias propias a nuestra vida. En alguna ocasión escuché, y yo estaba nuevo en el evangelio, y entonces uno piensa, y lo que tal vez generalmente o todo el mundo piensa, o el cristiano nuevo, y yo sentado escuchando la palabra del Señor, yo decía, tengo que prepararme, y eso está bien, tengo que conocer más de la palabra del Señor, tengo que, quién sabe cuántos meses o cuántos años para poder aprender y poder tal vez un día contarle a alguien de lo que el Señor ha hecho, porque eso es evangelizar. Lo acabamos de leer, decía que el Señor Jesucristo contaba las buenas dádivas, las buenas noticias, y ese es el evangelio, las buenas dádivas de salvación. El evangelio es la buena noticia que nosotros tenemos para contarle al mundo, para contarle a las personas. Y yo a veces les digo a la gente que comparto o vamos a compartir, yo le digo, le tengo una buena noticia, y esa buena noticia es la palabra del Señor. En medio de tantas malas noticias, en medio de todo lo que nos presentan los noticieros, le tengo una buena noticia, y es la noticia del evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí damos la buena noticia, las buenas dádivas de salvación y la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo el que cree, primeramente al judío y después al griego. Y este es el evangelio de poder, es el evangelio de la palabra de nuestro Dios, el evangelio en el cual podemos compartir con el respaldo de nuestro Dios. Cuando nosotros compartimos el evangelio, tenemos que estar seguros de que el Espíritu Santo nos está respaldando. Yo leía, o en alguna ocasión, mi hermano leía y compartía la palabra, y compartía, yo quiero que lo veamos en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y el Señor Jesucristo empezó ese evangelio y ese ministerio de poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo se manifestó? Cuando descendió sobre el Señor Jesucristo el Espíritu Santo. Y Él empezó a hacer señales, a hacer milagros,
y empezó a predicar la palabra. Y la palabra, ahora vamos a mirar más adelante qué o cómo era un día en la vida de Jesús. ¿Cómo era un día en la vida de Jesús? ¿Qué hacía el Señor un día? Solamente vamos a ver un día en la vida de Jesús. Pero Él predicaba, Él enseñaba, y lo que acabamos de leer, y el Señor enseñaba, y el Señor predicaba, y el Señor sanaba. El Señor traía sanidad. ¿Y por qué traía sanidad? ¿Y por qué predicaba? ¿Y por qué enseñaba? Porque sobre Él estaba la presencia y estaba el Espíritu Santo. Pero dice la palabra acá en Romanos 8:11, dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. O sea que vive en nosotros. ¿Y quién vive en nosotros? El mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Jesucristo y que hizo milagros a través del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Está ese mismo Espíritu Santo que operó en los apóstoles, en los discípulos de ese tiempo, está operando en nosotros, está operando en nuestras vidas. Y tenemos el mismo respaldo. Y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, el Espíritu Santo está respaldando nuestras palabras, porque es la palabra de Dios, porque es el evangelio del Señor, porque es el evangelio de poder. Y por eso nosotros, cada vez que nos disponemos a compartir, a hablar, a enseñarle a una persona, estamos siendo respaldados. El Espíritu Santo está convenciendo a esa otra persona de que lo que nosotros estamos hablando así es. Gloria a Dios. Y les compartí hace unos días en el cual yo le hablaba o estábamos compartiendo aquí en el grupo familiar, y cuando hago el llamado a las almas perdidas, hago el llamado a aceptar a Jesucristo, y yo veía que una muchacha que estaba ahí me miraba, pero no decía nada. Y cuando yo hice nuevamente el llamado, y entonces ella me pregunta: ¿a qué se refiere cuando usted me dice aceptar a Jesucristo? ¿A qué se está refiriendo? Porque yo creo en Dios. Y entonces eso exactamente cree toda la gente, todo el cual le compartimos y le hablamos. Ellos piensan lo mismo, o como nosotros pensamos anteriormente: yo creo en Dios y con eso me basta. Yo creo en Dios. Y entonces cuando uno le habla, y me ha pasado en varias ocasiones, uno le habla a una persona, le dicen: venga, ay, usted al que estaba necesitando, háblele al vecino. Ese sí necesita que le hablen del evangelio, háblele de Dios, háblele de Jesucristo. Él sí necesita. Porque la persona está pensando: yo no necesito, yo no mato, yo no robo, yo trato de actuar de la forma correcta, y como yo actúo de esa forma, no necesito de Dios, pero o ya creo en Dios. Pero otras personas sí necesitan, el vecino, el familiar, esta persona, esta otra, ellos sí necesitan. Hábleles. ¿Y por qué ellos piensan de esa forma, o pensábamos nosotros? Porque la palabra del Señor en Romanos 3:23, y quiero que lo leamos también. Y en Romanos 3:23 nos habla y dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de que todos hemos pecado, de que todos le hemos fallado. Y como todos hemos fallado, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y dice el 24, el siguiente versículo: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo. 24, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.
Hermana Ingrid, el siguiente, me da el favor. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesucristo o cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio nos muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. O sea, primero que todo, la persona a quien nosotros le compartimos y le hablamos, esa persona tiene que saber que necesita un Salvador, que necesita de Jesucristo, que se ha desviado, como dice la palabra del Señor, dice, por cuanto todos se desviaron. Y una persona que diga que no necesita, la persona está haciendo la palabra de Dios mentiroso, porque el Señor nos dice que todos nos desviamos y todos somos todos. Y como todos nos desviamos, todos necesitamos de Jesucristo, todos necesitamos de un Salvador, todos necesitamos de un Redentor, todos necesitamos ser justificados. La doctrina de la justificación. Y nosotros como cristianos debemos tener claro qué es, bueno, de la doctrina, la justificación, la santificación, el ser regenerado, la regeneración. Todas estas doctrinas debemos tenerlas claras. ¿Por qué? Porque después no podemos decir, no, es que esa persona es muy dura de corazón, esa persona no quiere recibir al Señor. No, es que nosotros tenemos que saber lo que estamos hablando, tenemos que creerlo, tenemos que manejarlo, el tema, tenemos que estar convencidos. Yo en alguna ocasión, y el Señor me dio la oportunidad de por un tiempo o algunos años compartir, evangelizar, y entonces el Señor en medio de todo ese tiempo me fue capacitando. Y así como un día les compartía que yo salí a evangelizar con un hermano que estaba de corbata y que tenía una Biblia muy grande, yo dije, este es el hermano, ese es el preciso, el que me va a enseñar. Y resulta que él era la primera vez que salía, y cuando fuimos y nos enfrentamos a la primera persona, él me miró y diciéndome, hable, y yo lo miré a él diciéndole, hable, y ninguno habíamos evangelizado. Y después que terminamos de evangelizar esa persona y que le hablamos como hora y media o 2 horas, yo creo que esa persona decía, estas personas, ¿cuándo se van a ir de acá? Y nosotros le hablamos y le hablamos, y bueno, nos desviamos por un tema, por otro, hablamos de todo, yo creo que no quedó ningún tema ahí. Y por donde la persona nos preguntaba, por ahí nos íbamos, y después no fuimos concretos, no fuimos tal vez eficaces, pero fuimos aprendiendo, y el solo hecho de hablar, como que fuimos perdiendo el miedo, y fuimos perdiendo, y la palabra fue fluyendo, y poco a poco. Y entonces en alguna ocasión yo vi a un hermano evangelizando y hablando, porque íbamos a diferentes sitios, y tal vez en un parque vi a un hermano o un par de hermanos evangelizando a una persona, y entonces yo los vi, y el hermano hablaba, como con miedo, como con esa inseguridad, como quien dice, ¿qué tal que esta persona me vaya a regañar o me vaya a decir que no? Y entonces él hablaba con mucha inseguridad, y hablaba como que la persona lo miraba y percibía esa inseguridad, percibía ese nerviosismo. Y entonces yo después, en alguna ocasión, les hablé a todos los hermanos y le dije, nosotros no podemos hablar la verdad como si fuera una mentira. Nosotros no podemos hablar la verdad como si no fuera la verdad. Nosotros no podemos hablar la verdad con temor, porque es la verdad de la palabra del Señor, mientras otros hablan la mentira con esa tranquilidad y con esa seguridad de que así es, y hablan mentiras, pero lo hablan con una seguridad que el que está escuchando queda dudando, ¿será que me está diciendo la verdad? Es que yo lo veo con esa seguridad, y eso también nos debe ocurrir y pasar a nosotros, hablar con la seguridad de la verdad, hablar con la seguridad de que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados. La justificación fue que Jesucristo pagó por nosotros, pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Aquí dice, y
y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? No es, o sea, no es que nos hayamos quedado sin castigo, es que el castigo lo llevó Jesucristo. Es que Él llevó nuestros pecados. Esto es como les voy a colocar un ejemplo. Esto es como que alguien entró a una casa, un ladrón, alguien entró a la casa y por robar o por hacer maldad, mató a todos los integrantes de la casa. Y entonces de pronto llegó el padre de familia e encontró a esta persona con el cuchillo lleno de sangre y mató a todos. Y entonces lo capturan, lo llevan a juicio. Y entonces cuando está ahí en el juicio, el juez lo mira a los ojos y le dice: es que yo soy una persona misericordiosa, dice el juez ante toda la audiencia, ante el acusado. Dice: es que yo soy muy misericordioso, yo soy muy amoroso. Y entonces, después de ver todas las pruebas y después de ver todo, yo lo perdono y yo lo absuelvo. Y bueno, vámonos vámonos a tomarnos un cafecito. El juez se va y sale a tomarse un café con la persona que asesinó. ¿Qué va a pensar la gente? Y la gente, ¿qué van a pensar la gente, los familiares, los afectados? Esto es injusto. ¿Qué le pasó? Ese juez, ¿qué está diciendo? Pero entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque es que exactamente esto. Nosotros tenemos un Dios justo. Gloria al Señor. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, nuestras culpas. O sea, no pasó lo que pasó en ese juicio que les acabo de contar, que hubo una injusticia. Aquí lo que hubo fue que un hombre, Jesucristo, Dios, pero siendo hombre, pero también Dios, fue a la cruz del Calvario y llevó nuestras culpas, pagó por nosotros, tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados, porque ninguno de nosotros, nadie podía, tal vez podía morir, pero eso no servía de nada, porque no había redención, no redimía ni siquiera su propio pecado. Tuvo que Jesucristo, siendo Dios, venir a la tierra a morir por nosotros, a llevar nuestro pecado. Dice que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque actuó con justicia, porque hubo una persona, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que pagó por nosotros, que llevó nuestro pecado, que éramos, como dije hace un momento, nosotros quien deberíamos ocupar ese lugar, pero el Señor tomó el lugar de nosotros y nos dio salvación y vida eterna. Y nos redimió y nos dio la salvación por gracia, nos la regaló. ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo quien pueda pagar el pecado tan solo de un alma. Y el Señor, en vista de eso, nos regaló la salvación, nos la dio como dádiva. Y eso, como el Señor nos la regaló, mucha gente la desprecia. Mucha gente dice: no, pero es que yo creo que eso no es así. Yo creo que necesito pagar una penitencia. Yo creo que tiene que ser más difícil. Yo creo que, y cada uno se hace se inventa algo o se hace una imaginación de qué es lo que debe hacer. Y por eso mucha gente dice: no, pero yo creo que eso no es así. Yo creo que usted está equivocado, ustedes están equivocados. Hay algo que tenemos que nosotros pagar. Y entonces la persona no cree que somos o que debemos ser salvos por gracia, por fe, por creer, porque el Señor lo dijo. Y entonces es cuando uno dice, y lo dije hace algunos días, es cuando uno dice: el Señor lo hizo fácil para nosotros. El Señor hizo el trabajo difícil, morir por nosotros, para darnos vida eterna
y para que nosotros lo que tuviéramos que hacer fuera aceptarlo, creerlo por fe, creer que el Señor lo hizo. Y entonces todo esto debemos nosotros tenerlo claro. ¿Para qué? Para poder hablar con seguridad, para nosotros testificar. Y dice Mateo 28:18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad. ¿Y por qué Dios le dio toda autoridad? Porque el Señor, para venir a esta tierra, tuvo que despojarse de todo su poder y venir a esta tierra a que le hicieran todo lo que sabemos que pasó. Y entonces, como Él se despojó, el Señor Dios Padre volvió y le dio toda autoridad. Y le dice que le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y ven y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El Señor vino acá y fue el sembrador, pero ahora nos delegó a nosotros. El Señor nos dice: vayan ahora ustedes. Y a través de las generaciones, el Señor, tenemos un mandato y el Señor nos ha delegado de que sigamos ahora nosotros llevando la palabra, y como decía hace algunos días, llevando el testigo, como en las carreras de atletismo, y llevan el testigo, y nosotros llevamos el testigo de que somos testigos de Jesucristo, llevando la palabra, llevando el evangelio de poder. Y nosotros hemos sido llamados, todos los que estamos aquí hemos sido llamados, pero también hemos sido enviados con el respaldo de nuestro Dios. Y el Señor dice: vayan, enseñen, háblanle, cuéntenle a todas las personas lo que les he hablado, lo que les he enseñado. Así que donde quiera que vayan y donde quiera que nosotros estemos, que testifiquemos. Démonos a conocer de que somos cristianos. Démonos a conocer de que somos instrumentos en las manos del Señor. Hay dos personajes bíblicos, Nicodemo y José de Arimatea. Estos personajes, discípulos, ¿cómo digo yo? ¿Cómo se dice? Discípulos. Bueno, ellos eran seguidores del Señor, pero ocultos. Ellos no querían que nadie se enterara, de ninguno de su círculo, que era el Sanedrín. Ellos eran judíos importantes, reconocidos, conocedores de la ley, con mucha influencia. Y ellos eran, aunque estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, ellos eran discípulos ocultos del Señor. No, o sea que no querían que nadie se enterara, por diferentes causas. Y en alguna ocasión yo les compartía a una pareja de personas, de pronto eran esposos, y yo les hablé, y el Señor me miró y se sonrió, me habló, y compartimos un momento. Y él me dijo: eso es cierto, eso que usted está hablando es cierto. Y qué bueno que compartan la palabra del Señor. Y entonces él me dice: venga, le voy a contar algo, le voy a contar un secreto. Y miró a la esposa, creo yo. Y entonces me habló y me dijo el secreto, pero me lo dijo pasito. Y yo no escuché. Y entonces yo le dije: ¿qué? Y te dijo: no, acérquese más. Y entonces yo me acerqué. Y entonces él me dice: es que nosotros somos discípulos. Me dice: es que nosotros somos agentes secretos del Señor. Y se rió, se sonrió.
Y entonces nosotros somos agentes secretos de Dios. Igual que pasaba con Nicodemo, igual que pasaba con José de Arimatea, no, que creían en Dios, seguían a Jesucristo, pero no querían que la gente, su familia o sus amigos se enteraran de que ellos eran seguidores de Jesucristo. Por muchas razones que ocurre hoy en día. Y no podemos ser agentes secretos del Señor. No podemos ser esos agentes como la película 007 que nadie sabe. No, el Señor quiere que nosotros seamos abiertamente sus discípulos, compartamos, llevemos la palabra, llevemos el testigo, llevemos la antorcha, porque el Señor nos dice, ustedes son la sal de esta tierra. Y nos dice, ustedes son la luz de este mundo. Y el Señor cuando estaba acá, dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después en la palabra encontramos, ustedes son la luz del mundo. Alguien puede preguntar, pero ¿quién es la luz? ¿Al fin Jesucristo o su iglesia? Es que cuando el Señor Jesucristo se fue, nos dejó, nos delegó y nos dejó ese trabajo, que seamos nosotros la luz del mundo. De contarle a la gente que hemos conocido la luz, de contarle de que hemos conocido al Salvador, al Redentor, que es la luz. Porque el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo. El apóstol Pablo no se quedó ahí diciendo, sé imitadores de mí, sino que él dijo, como yo soy de Cristo. Y es inevitable que una persona que no conozca al Señor coloque la mirada también en nosotros, como diciendo, voy a mirar su forma de vida, voy a mirar sus frutos, voy a mirar cómo habla. Y entonces nosotros tenemos que ser imitadores del Señor para no equivocarnos, para no dar un mal ejemplo, para no dar un mal testimonio, agarrarnos del Señor, agarrarnos de su palabra, de sus enseñanzas, para nosotros dar el mejor testimonio. Dar y hablar y compartir lo que el Señor nos dijo que compartamos, que llevemos esta palabra de poder, que llevemos esta palabra de bendición, que llevemos esta palabra que transforma, que cambia, que da vida. El enemigo Satanás vino a matar, robar y destruir, pero el Señor vino a deshacer las obras del diablo, vino a deshacer las obras del enemigo. Y a través de quién, de nosotros, que somos instrumentos de poder, que somos instrumentos de bendición. Ese es el trabajo que el Señor nos dejó. Dice la palabra del Señor que el que gana almas cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados. Y esto nosotros lo leemos y decimos, sí, la palabra, y el que gana almas cubre multitud de pecados. Pero un día, ese cubrir multitud de pecados se hizo una realidad en mi vida, y pude entender profundamente a qué se refiere la palabra del Señor. Y resulta que hace algunos años, en cuestión de mi trabajo, del negocio, me equivoqué. Y son esas equivocaciones que uno dice, pero ¿cómo fue? ¿Cómo pude haberme equivocado? Y entonces, eso nos puede pasar a cualquiera en las diferentes áreas de nuestra vida. Y entonces cuando uno dice, este error me va a salir costoso, este error me va a salir muy caro. Pero llegó esa palabra y llegó ese versículo en el cual la palabra del Señor me dice que el que gana almas cubre multitud de pecados, de equivocaciones, de fallas, de errores. Y esto lo coloco porque fue un solo ejemplo, y después me empecé a dar cuenta de muchas cosas que habían pasado y que el Señor había tenido misericordia y había
perdonado esos pecados, había perdonado esas equivocaciones, y es cuando tengo que clamarle: Señor, ten misericordia, ayúdame. Y tengo que ir delante del Señor y pedirle misericordia. Y el Señor me recordaba este versículo. Y entonces yo empecé a estudiarlo y me di cuenta, yo dije: el Señor ha tenido misericordia de mí. Gracias, Señor. Y eso tal vez en el mismo tiempo, y el Señor hablándome en el mismo tiempo de que habían ocurrido las cosas, o después fue que yo me di cuenta como 6 meses, 1 año después de la equivocación. Y entonces el Señor me recordaba este versículo y me agarré de este versículo y le pedí misericordia y le dije al Señor que me ayudara. Y la misericordia del Señor es tan grande que a pesar de la equivocación, tuvo misericordia, y lo que pensé yo que iba a pasar no pasó. Y un día recuerdo que en ese tiempo, y estaba yo como que a veces la fe de uno puede decaer, y como que uno dice: uy, pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor me está ayudando? Y empieza uno a pensar. Y entonces recuerdo que en ese día, o en esos días, esa semana, fui a un ayuno. Y en ese ayuno, compartiendo la palabra, estaban unos hermanos compartiendo la palabra. Y de pronto un hermano me dice: no, al que estaba dirigiendo, al final: hermano, yo quiero contar un testimonio. Sí, claro, pase y lo cuenta. Y pasó el hermano a contar el testimonio. Y el hermano, en otras palabras, lo que dijo fue: hermano, yo quiero contarles. Y contó algo muy similar. Dijo: yo tuve una equivocación, pero el Señor tuvo misericordia y me guardó. Y el Señor tuvo misericordia y me dio la victoria. Y esta semana que pasó, ya toda la respuesta que necesitaba, el Señor la confirmó y me dio la victoria. Y entonces el hermano cuenta, y yo dije: uy, lo mío. Yo dije: lo mismo que me está pasando. Pero el Señor le dio la victoria, como el Señor diciéndome: tranquilo, ya le di la respuesta, ya le hablé, que su fe no decaiga. Y eso nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros, que nuestra fe no decaiga cuando estamos en las manos del Señor. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, pero en medio de todo eso podemos levantarnos y decirnos: Señor, tal vez humanamente no soy capaz, pero ayúdame. Humanamente no tengo fuerzas, pero dame fuerzas. Humanamente no puedo avanzar, pero ayúdame. En alguna ocasión, también creo que lo conté, y una persona me dice: hermano, venga, vamos a ir a evangelizar a tal sitio, acompáñenos. Y yo ese día no quería, yo ese día sentía que tan solo hablando con él no me salía ni siquiera palabras para decirle. Sentía un nudo en la garganta, porque yo necesitaba que alguien me diera una palabra de aliento, y no tenía la disposición de ir a alentar o de animar a otra persona cuando ni siquiera yo podía animarme yo mismo o estar alegre, o estar contento, o tener el deseo. Y entonces nos pasan situaciones en nuestra vida, pero todo esto el Señor nos hace todo eso el Señor lo hace con nosotros para bendecirnos. Nos da el privilegio de evangelizar, nos da el privilegio de ganar almas. Los ángeles no tienen ese privilegio y no entienden la obra redentora, no la entienden en el sentido de que ellos dicen de que nosotros hablamos y podemos acercar a una persona al Señor y reconciliarlo, y que sus pecados sean perdonados, y que el Señor perdone sus pecados, y que su alma sea redimida, y que su alma sea salva, y que salgan lágrimas de los ojos de las personas, porque eso el Señor nos lo delegó a nosotros.
lo delegó a nosotros y nosotros tenemos ese privilegio y tenemos ese ministerio desde la palabra del Señor, el ministerio de la reconciliación, y es reconciliar al mundo con Dios Padre a través de Jesucristo y a través de la obra del Espíritu Santo, que nos ayuda, que convence a la otra persona para que sea salvo, para que convence a otra persona de que se equivocó y le falló al Señor. Gloria a Dios. Tengo acá el versículo para estudiar y ver lo que es un día en la vida del Señor, pero veo que podemos extendernos un poco y quiero dejarlo para el próximo domingo. Pero hace algunos días, o exactamente el domingo pasado, estuvimos aquí hablando, capacitándonos, y veíamos un video de un pastor Paul Weiss. Bueno, él dice amén, como habla en español, es americano, entonces él habla también de Pablo, dice yo soy Pablo. Y entonces él contaba unos testimonios que lo tocan a uno, tocan la vida, lo tocan muy profundamente. Y entonces él contaba algo, de tantos testimonios o varios testimonios que contó, él contaba algo y él decía lo siguiente. Yo no sé si en el computador podamos buscar la ventana 1040. O sea, como la franja de países que componen la ventana 1040. Y él habla y él dice lo siguiente, bueno, en medio de todo lo que habló, dijo que en el mundo hay aproximadamente 3.000 y algo, pongámosle 3.000 millones de personas que no conocen del Señor Jesucristo. 3.000 millones de personas, estamos hablando, creo, tal vez no estudié bien esta parte, pero creo que estamos hablando aproximadamente de la mitad de la población mundial. Y entonces, él contaba y él decía lo siguiente, él les hablaba a un grupo de pastores en el Perú, y ese grupo de pastores había estado evangelizando y habían abierto muchas iglesias en diferentes zonas, tal vez rurales de Perú, y eran unos hombres esforzados, unos hombres pastores, hermanas y pastoras que llevaban la palabra del Señor, y entonces él los reúne y les comparte el evangelio, les habla de las almas, les habla de la obra evangelizadora a unos pastores que lo que habían hecho toda su vida desde que conocieron al Señor, evangelizar, abrir obras, abrir iglesias. Y entonces él dice, hermanos, en el Medio Oeste muchas personas se están yendo a la eternidad sin Cristo. Muchas personas parten a la eternidad sin Cristo. Y la gente se pierde porque no hay personas que vayan y les hablen, les compartan a esta población. No hay personas que les hablen y la gente se pierde. Y les hablaba, entonces yo me imagino, él no lo cuenta, pero yo me imagino que los pastores mirarían, ¿no?, unos con otros, hablarían. Y entonces él dice, cuando terminó la predicación, llegó un grupo de pastores y llegaron bravos. Y bravos, como disgustados, dijeron, pastor, no es posible que en el Medio Oeste no haya personas que evangelicen y lleven la palabra del Señor. Y dice el pastor que dice el pastor, el que estaba predicando, que estos hombres habían llegado a la campaña o al culto en caballos, en burros, y cada uno, como quien dice, amarraba su caballo y su burro allá donde podían, fuera del templo, y entraron. Y entonces estos mismos hombres llegaron y le dijeron, pastor, no es posible que no haya gente que predique la palabra del Señor y que esas personas que usted nos cuenta se pierdan y no haya quien les hable.
Y dice el pastor, el que estaba predicando, Pablo, dice, y de pronto ellos me miraron y dijeron, pastor, ya lo hablamos. Nosotros nos vamos para el medio oeste a predicar la palabra del Señor. Ya estamos decididos. Y entonces el pastor como que los vio así, ¿no? Y dijo, ya tenemos allá los burros listos, los caballos, para ver dónde es que hay que ir. Entonces el pastor dijo, no, pero un momento, ¿no? Es que, ¿están seguros? Sí, pastor, estamos seguros. Ya lo hablamos, estamos decididos. Entonces le dice, pero le voy a decir algo. Usted es un lugar difícil. Ustedes pueden morir por predicar la palabra del Señor. No importa, pastor. No importa. Ya tomamos una decisión. Ya tenemos listo ahí todo el transporte. Hermano, es que es muy lejos. Hay un mar inmenso de aquí hasta allá. Bueno, pastor, no miramos la forma. Y uno dice, uno escucha estas palabras, ¿no? Esa decisión. Tal vez en la ventana 1040. Y la quiero mostrar porque en algún tiempo, cuando yo la escuché por primera vez, y un hermano en un ayuno, y siempre en los ayunos, vamos a orar por la ventana 1040. Y en ese tiempo vamos a orar, pues, quién sabe qué era la ventana 1040. Una ventana por allá, quién sabe en dónde o quién sabe qué. Pero ya después mirando bien, me di cuenta que en esta franja, en el cual están países de África, está Irán, está Irak, está parte de China, está países de África, Siria, muchos países africanos, que muchos de ellos son países, o en su gran mayoría, musulmanes, que no conocen del evangelio. Y entonces ellos, es difícil predicar la palabra del Señor en estos lugares, pero hay misioneros y hay cristianos que están arriesgando sus vidas porque el Señor los ha llamado. Nosotros estamos acá y estamos, ¿cómo les digo? Cómodos, tranquilos. Podemos levantar las manos, podemos, alabar, glorificar. De pronto un día, ay, no tengo ganas de ir al servicio, al culto, ay, no tengo ganas de leer la palabra del Señor. Otro día la leo cuando estas personas, los que están predicando, los evangelistas, los misioneros, no tienen material para darle a los nuevos hermanos, no tienen Biblias o son prohibidas. Y escuchaba un testimonio en el cual un pastor o un líder, alguien que se levantó ahí en ese lugar de estos países musulmanes y se reunían en sitios clandestinos, y entonces este hombre tenía una Biblia. Y todos los hermanos querían leer la Biblia, pero no había sino una Biblia. Y los hermanos, no, hermano, pastor o líder, quiero que me consiga una Biblia. Y él decía, no hay. Y es difícil conseguirla. Y entonces él, ¿sabe qué él hizo? Cogió y partió la Biblia en los 66 libros. La cortó y la arregló, y a cada uno de los hermanos le dio un libro. Le dijo, a cada uno se lo repartió. Léanlo, y cuando lo lean se lo van compartiendo entre ustedes. Y él decía que eso se devoraban la palabra, la Biblia. Ellos querían terminar el libro para que les prestaran el siguiente libro. Y nosotros tenemos la Biblia y la otra versión y la otra traducción y la Biblia de estudio y el diccionario, y si no lo tenemos podemos conseguirlo, es fácil. Cuando decía este mismo pastor Pablo que en Europa y en muchos lugares de Europa ya no se consigue un diccionario bíblico o libros de estudio, están escasos en estos países desarrollados. Y nosotros tenemos que valorar lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que valorar lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. El tesoro de su presencia, el tesoro de su palabra, el tesoro de conocerlo, de experimentarlo, de ir a su presencia, de adorarlo, de glorificarlo, de exaltar el nombre del Señor, de hablar de lo que el Señor nos ha hablado, de hablar, de compartirle a otras personas de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo.
tenemos que compartir. Y yo quiero que veamos Apocalipsis. Yo quiero que veamos Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Y este versículo se lo escuchaba al pastor, al conferencista. Y es que tenemos nosotros que tener la disposición. Tenemos que decirle al Señor que estamos en sus manos y que somos y que use nuestras vidas. Yo muy seguramente empecé a compartir y empecé a hablar y empecé a evangelizar por algo que me sucedió en los primeros meses en el Evangelio. Y volviendo tal vez al principio de la predicación, yo quería prepararme y tal vez meses y años, cuando escuché a un hermano predicando y el hermano dijo, es que no necesitamos conocernos toda la Biblia, o no necesitamos conocernos el Salmo 119 al derecho y al revés, o el Salmo 91, no. Él decía, apréndase un versículo y póngalo en práctica. Apréndase un versículo, póngalo en práctica y compártalo, pero vívalo, viva ese versículo. Y dije yo, bueno, ya de esa forma es como más fácil, ¿no? Yo no necesito tanto, sino conocer, así sea poco, pero compartirlo. Y entonces en mis primeros meses en el Evangelio, yo estuve, conocí a un señor y yo hablaba con él y era un señor de una parte por ahí que quería hacer un negocio conmigo y estuvimos hablando con él como por espacio de unos 8, 10 días, 15 días. Y yo era muy nuevo, llevaba unas semanas o unos meses en el Evangelio y entonces el Espíritu Santo me decía, háblale, compártale, háblale. Y yo por dentro, no, necesito aprender más. O quién sabe, este señor se ve como con cara de bravo, qué tal que me regañe. Y tantas cosas, ¿no?, que uno se imagina. Y entonces, y yo después que hablaba con él, volvía otra vez el Espíritu Santo, háblale, compártale mi palabra. Y yo me resistía. Y me resistía a hablarle a esta persona. Cuando un día, tal vez fue de las primeras veces o cuando estaba iniciando el internet, ese internet que sonaba, cuando uno iba a entrar a internet, parecía que estuviera marcando un número de telefónico, ¿no? Y se demoraba, y bueno, yo entré, y entonces, cuando alguien me dijo, no sé, yo dije, uno puede ver el periódico por internet. Entonces yo iba a entrar a ver el periódico acá, el Vanguardia, y cuando abrí la página, y entonces yo dije, empecé a buscarla, y cuando iba a buscar, empecé como dice, a cacharrearlo, y fui a la parte judicial, y cuando salió a judicial, salió una foto grande de un vehículo, y dice, se accidentó y este carro me parece al del señor al que el Señor me dice que le compartiera. Y empiezo yo a leer la noticia y era el Señor. Y el Señor se había accidentado y había muerto en el accidente. Y yo lo leía, yo decía, y volvía y leía, y como habíamos hecho un negocio, pues yo me sabía el nombre completo y sí, este es el Señor. Y eso para mí fue un impacto. Yo dije, no le compartí, no le hablé de razón que el Espíritu Santo me estaba insistiendo tanto. Y entonces eso pasa en nuestras vidas. Y debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y eso me pasó. Y yo digo que a raíz de eso, yo dije, tengo que prepararme y tengo que hacerlo. Y a pesar de que me cueste trabajo, tengo que hacerlo y tengo que
vencer ese temor, tengo que vencer ese miedo. Y fue de esa forma en el cual, me hice y me puse en las manos del Señor y dije, no, Señor, no quiero que me vuelva a pasar. Y quiero colocarme en tus manos y quiero que el Señor use mi vida y cuando quiera compartirle a alguien, pueda hacerlo con libertad. Y eso sucedió en mi vida, pero eso me dio una, ¿cómo le digo yo? Como que el Señor usó eso para ayudarme en muchas áreas en las cuales yo no nunca le había hablado o nunca me va a parar a un sitio a hablar a un grupo de personas, nunca lo había hecho. Me daba miedo, me daba terror en el colegio y yo hacía todo lo posible para no estar en una exposición. Pero todo esto el Señor lo usó para bien, lo usó para quitarme temores, quitarme miedos, quitarme inseguridades, y que a pesar con los miedos y los temores podamos nosotros manejar ese temor y hacerlo. Porque no podemos quedarnos paralizados por el temor, sino poder decir con todo y temor lo hice, con todo y miedo me arriesgué, con todo y miedo hablé porque estoy respaldado por el Señor, porque estoy respaldado por el Espíritu Santo, porque cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio y les habló, y en la casa de Cornelio, mientras Pablo hablaba, dice que cayó el Espíritu Santo sobre las personas que estaban ahí, y ese caer el Espíritu Santo sobre ellos es que el Espíritu Santo está respaldando la palabra de Pablo, está respaldando lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque se dispuso, porque obedeció, porque lo estaba necesitando en ese lugar, y él llegó a ese lugar y habló, aunque Pedro inicialmente pensaba que ellos no eran dignos, que solamente el pueblo judío. Pero cuando Pedro vio eso, dijo: ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Que el Señor no hace acepción de personas, y el Señor en nosotros no hace acepción de personas. Él quiere que se disponga, el Señor lo usa, Él quiere usarnos, Él quiere que nosotros seamos instrumentos en sus manos, pero no cualquier instrumento, sino instrumentos de poder, instrumentos de bendición, instrumentos en el cual nosotros le hablemos a otras personas, y el solo hecho de hablar, de expresar, de hablar nuestra boca, el ambiente espiritual de ese lugar sea transformado y sea cambiado. En alguna ocasión le hablé llegué a una casa y le hablé a una pareja, y a unos esposos le hablé. Y entonces, después de que terminamos, no recuerdo si ese mismo momento, otro día, me habló la esposa y me dijo: menos mal que usted llegó en ese momento, porque ese momento nos íbamos a agarrar a pelear, pero algo sucedió, y cuando usted llegó y empezó a hablar el ambiente espiritual, y yo digo estas palabras porque fue textualmente lo que la persona me expresó, y me dice: el ambiente espiritual de mi casa fue cambiado, fue transformado, algo sucedió, algo cambió, ese problema, ese espíritu, esa atmósfera de problemas, de pelea, se fue. Gloria al Señor, porque es la palabra poderosa de nuestro Dios, porque es la palabra que transforma, que cambia. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. 9 y 10 dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y dice el 10:
y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Gloria a Dios. El libro Apocalipsis nos habla. Y todas esas personas, toda esa multitud que no se podía contar, toda esa multitud con vestiduras blancas, es los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y ahí en ese lugar van a estar las personas que nosotros le hemos compartido, le hemos hablado, y ver esa multitud, y que nosotros hemos podido ser parte de ese cambio, o de que las personas acepten y que conozcan del Señor. Y como decía en alguna ocasión, es que no necesitamos casi en ocasiones ni de hablar, porque hay personas que llegan a los pies del Señor por el solo testimonio de vida de alguien que vive para el Señor, que agrada al Señor, que cada vez que habla bendice. Y entonces es cuando alguien dice, es que o yo lo he podido experimentar con hermanos, con personas que a través de mi vida en el Evangelio han estado cerca de mí. Y yo puedo decirles que cada vez que usted habla, o tal vez nunca se lo he manifestado, pero me ocurrió, digo, cada vez que alguien habla, me bendice. Cada vez que esa persona habla, me trae una bendición, me trae una enseñanza. Cada vez que esa persona habla, le arranco una bendición. Bendice mi vida, transforma mi vida, me da fuerzas para avanzar, para seguir adelante. Que nosotros podamos ser esas personas de bendición, de inspiración, para que otros puedan afirmarse a los pies y en la presencia y buscar del Señor, y sean nuevos discípulos que multipliquen la palabra del Señor, que sean multiplicadores de la gracia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Así que mis hermanos, coloquen sobre sus pies. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Alabanza al Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Redentor. Gracias, mi Salvador. Gracias por todo lo que haces y sigues haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a seguir avanzando. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a que todo, Dios mío, Señor, a que nuestras vidas estén dispuestas a hacer tu voluntad, Dios. Te lo pedimos en esta mañana o tarde ya. Bendice a tus siervos, bendice a tu pueblo que está reunido en esta mañana, Señor. Aquí estamos, Dios mío, Señor. Que podamos, Dios mío, Señor, tener carga por las almas. Tener carga por los que parten a la eternidad, por los que no te conocen, Señor. Que podamos hablarle, que podamos darle esta buena noticia del Evangelio. Que podamos darle esta buena noticia de las buenas dádivas de salvación. Necesitamos, Dios mío, Señor, tu presencia cada día más en nuestras vidas, en nosotros, en tu pueblo, en la congregación, Señor. Tenemos muchos temores, Dios. Quita todo temor. Tu palabra dice, y esas señales seguirán a los que creen. Gloria a Dios. En tu nombre estas señales seguirán a los que creen. Hablaremos nuevas lenguas. Oh Dios mío, Señor. Dice, si beberemos cosa mortífera, no nos hará daño. Pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Expulsarán demonios, dice la palabra del Señor. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Las señales de la iglesia. Pedirle al Señor que nos guíe y que nos ayude.
dice la palabra del Señor, el que tenga el don de milagros, sino nos dice a todos que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y que le pidamos al Señor que podamos, Dios mío, Señor, llevar estas señales para los que no creen a la palabra, crean a los milagros. Que el Señor nos dé ese poder, esa unción, pero que nosotros nos dispongamos, que tal vez por temor no lo hagamos y digamos no lo hago porque qué tal que no pase nada. Que nosotros podamos orar por aquellas personas que necesitan la oración, nuestra oración, para ser restauradas sus vidas, para ser liberados, para ser cambiadas sus vidas, para que reciban al Señor, para que sus vidas tengan un nuevo comienzo. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Señor, queremos, Dios de la gloria, anhelamos, necesitamos, Dios mío, Señor, que en este lugar, Dios mío, Señor, y que nosotros, Dios, podamos, Dios mío, Señor, ser instrumentos para que otras personas sean liberadas, sean transformadas, sean sanas de todo azote, de todo yugo, de toda opresión, de toda cárcel del enemigo. Porque somos tus hijos, Dios. Porque somos, Dios mío, Señor, tu pueblo, somos soldados de tu ejército. Porque el enemigo no está contento, porque el enemigo quiere colocarnos cualquier traba, cualquier obstáculo, cualquier problema, dificultad. Pero tú estás de nuestro lado, Señor. Pero tú estás a favor de nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a los que le amamos, todo obra para bien, Señor. Te lo pedimos en esta hora, te lo pedimos en esta mañana, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Dios. Sigue haciendo la obra, sigue trayendo sanidad, Dios mío, Señor, a tu pueblo. Necesitamos, Dios mío, Señor, esa unción de sanidad que sea derramada sobre este pueblo, sobre tus hijos, Señor, para seguir haciendo tu obra, Dios, para que nada nos distraiga, para que no nos distraiga nada, Señor, sino que podamos seguir, Dios mío, Señor, haciendo tu voluntad. Te lo pedimos en esta mañana, mi Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Rey maravilloso, poderoso Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Un aplauso al Señor en esta mañana, en esta tarde ya. Gloria a Dios. Gloria al Señor.